Bien, les pedí que abrieran sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 21, que es el texto que nos compete. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Les pido que me acompañen en la lectura con sus vistas y dice así la palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y a lo mejor se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto, no, con el tema de padre débil espiritual? Entonces, continuamos con esta serie de la Sagrada Familia y hoy estaremos viendo algunas características, 11 características que ya habíamos mencionado. Solamente se mencionaron, si ustedes recuerdan, en el sermón, cuando vimos el sermón de Padre Fuerte Espiritual, hicimos un pequeño contraste entre un padre fuerte y un padre débil. Mencionamos las características del padre débil, cómo luciría un padre débil. No abundamos en ello, sino que abundamos más en las características de cómo debe lucir un padre fuerte. Pero en esta mañana, en esta tarde, nos vamos a enfocar en las características, haciendo contraste con lo que ya vimos, de lo que ya entendimos, de lo que debe ser un padre. Vimos alrededor de 16 responsabilidades bíblicas que tiene un padre de familia y no son todas las responsabilidades. Entonces, hemos entendido que la familia es algo sagrado, hermanos. Por tanto, conlleva una gran responsabilidad el darle la dignidad. No solamente es que me caso y tengo hijos y ya tengo una familia, no. Eso es algo que se necesita un manual que tenemos que poner en práctica toda la vida para lograr y llegar a ser los padres bíblicos, padres que la Biblia enseña cómo deben de ser. De hecho, si leemos el contexto de los versículos anteriores de Colosenses, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Entendemos que la familia está compuesta. Veíamos que la familia ya no es, obviamente son tus parientes, pero si utilizamos el contexto estricto de esta palabra familia, pues tu familia en realidad es tu esposa y tus hijos. Tus padres, por supuesto, que siguen siendo parte de tu familia, pero tu primera responsabilidad está en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Por tanto, esto tiene que ver también con las esposas, esto tiene que ver con el esposo y también con los hijos. Vuelvo a leer el versículo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, es necesario que sigamos aprendiendo acerca de lo que significa el rol de cada uno de los miembros de la familia. Hemos aprendido que la familia es un lugar, debe ser un tabernáculo, debe de ser un lugar donde el sacerdote ministre a su esposa, a sus hijos, debe ser un lugar sagrado, debe ser un lugar de capacitación, de entrenamiento para los hijos, un lugar es un santuario, hermanos, es algo sagrado en el cual no se pueden contaminar con las cosas del mundo. Entonces, hay un modelo familiar, por decirlo así, por utilizar esta palabra, hay un modelo familiar en el mundo. ¿Cómo es una familia convencional allá afuera? Bueno, donde el padre trabaja, sí. Incluso hay mucha gente trabajadora, sumamente trabajadora, en el cual trabajan 15, 20 horas al día para llevar lo necesario a su casa. Y piensa ese padre que ya cumplió con la responsabilidad de su casa. Entonces él ya llevó el dinero, el fin de semana se puede ir a tomar, el fin de semana se puede ir con sus amigos,
el fin de semana puede dedicarlo a él, mientras que ya haya cumplido con la parte o lo que él entiende que es ser padre, que es proveer y dar el alimento, las cosas necesarias para la casa. Una madre, si es que no trabaja, pues está en la casa, alimenta a los niños, los lleva a la escuela y piensa que ya cumplió con el papel de madre. Pero hemos visto que esto es mucho más que eso, hermanos. El ser padre, el ser madre conlleva una gran responsabilidad. Así es que hoy estaremos viendo las características del padre débil espiritualmente. Hablábamos, hermanos, que esto de ser fuerte o ser débil no tiene nada que ver con el gimnasio, no tiene nada que ver con los músculos, no tiene nada que ver con la fortaleza física, sino más bien estamos hablando de un padre fuerte espiritual, un padre débil espiritualmente. Obviamente el deseo y el modelo lo tenemos del padre fuerte, del padre omnipotente, de aquel modelo que vimos, que ama, que sustenta, que cuida, que protege, que dirige, que gobierna, que sustenta la creación. Vimos estas características en su Hijo Jesucristo y también vimos estas características en nosotros como hijos adoptados. Pero hoy vamos a hacer este gran contraste con el padre débil espiritualmente. Si pudiéramos ver, ya se los había mencionado, repito, ya los habíamos mencionado, pero hoy vamos a ver más, vamos a hacer una radiografía, una tomografía a este hombre que le podríamos llamar un hombre raquítico espiritual. ¿Cuál es lo contrario de ser un hombre sano, fuerte, que se alimenta bien espiritualmente? ¿Cuál es lo contrario? Débil o raquítico espiritualmente. Si ustedes recuerdan, la primera característica que veíamos, hermanos, la peor, de hecho era la peor que podíamos mencionar. ¿Cuál es la peor característica de aquel padre de familia? Bueno, la peor de ellas es que en el peor de los casos estaría muerto espiritual. Y vamos a ver las consecuencias de cada uno de estas características. De entrada sabemos que cada uno de nosotros estaba en esta condición. Estoy hablando de aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido transformados por Dios, aquellos que han recibido vida. Por eso es que debemos entender, hermanos, que aquel padre de familia que es regenerado ya no puede vivir y llevar la misma vida, ya no puede seguir siendo el mismo padre que era antes. ¿O no es así? Cuando vimos el sermón de Comprando el Tiempo, dijimos, hermanos, que el Evangelio transforma vidas. ¿Y qué es lo que transforma? Transforma todo, hermanos. Transforma tu forma de hablar, transforma la forma de cómo usas el tiempo, transformas la forma en cómo ves las cosas en este tiempo y en la eternidad. Todo esto cambia, todo esto transforma tu mente, renueva tu mente, cambia la dirección de tu vida, transforma todas las áreas de tu vida. La pregunta sería, ¿también tiene que cambiarte como padre? ¿O puede ser el mismo padre de allá afuera, cualquier padre de allá afuera? No, tiene que cambiar eso también. Incluso dentro de los impíos, si hacemos una lista o hiciéramos un pequeño estudio entre los padres de allá afuera, podríamos decir que hay padres buenos, ¿no? Hay padres sumamente desobligados, hay padres sumamente desobligados que sí trabajan, pero ¿qué hacen con el dinero? Bueno, el fin de semana lo gastan todo en el alcohol, en sus vicios, etcétera. Hay padres que aunque son muertos espiritualmente, impíos, se esmeran por llevar lo necesario a su casa, aunque obviamente llevan una vida incorrecta, pero tienen esta característica que sí se esmeran, ¿no?, en cuidar a su familia. Entonces, en ese aspecto hay dos tipos de personas. Ahora la pregunta sería, ¿qué consecuencias hay con un padre que estuviera muerto espiritualmente? ¿Qué esperanza para su familia hay? ¿Qué buen ejemplo puede dar un padre muerto espiritualmente? Si no tiene entendimiento de las cosas espirituales,
si está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué es estar muerto? Bueno, es estar separado de Dios, es estar separado de la comunión con Dios y por tanto estará separado por toda la eternidad de la presencia de Dios. ¿Qué consecuencias hay para los hijos? ¿Qué consecuencias hay para la esposa? ¿Qué tipo de sacerdote? Hace rato veíamos, ¿no? Aquellos que, incluso hablando dentro del pueblo de Israel, estos hombres que se entiende que tenían un conocimiento acerca de Dios, ¿qué es lo que hacían? Entregaban a sus hijos a Moloch, entregaban a sus hijos a los ídolos, estaban dispuestos a sacrificar a sus hijos a los ídolos. Podríamos asemejarlo con un padre muerto espiritual. ¿Qué hace ese padre con sus hijos? ¿Los entrega a Dios? ¿O a quién los entrega? ¿Al mal? Aunque él no cree, él no dice, él no entiende, dice, yo le estoy dando a mis hijos al diablo. Hay hombres que sí, ¿no? Aquellos que están introducidos en sectas o en el satanismo, etcétera, lo hacen. Pero no estamos hablando de esa persona, estamos hablando de alguien convencional, por decirlo así. Este hombre no va a decir, no, yo le voy a dar a mis hijos a Satanás. No, él no lo va a decir así. Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Lo está entregando a Satanás? ¿Lo está entregando al mundo? ¿Lo está entregando al pecado? Sí. Al no haber vida en este hombre, no entiende ni el estado espiritual de él, ni tampoco entiende el estado espiritual de sus hijos. Por tanto, no va a tener la necesidad de velar por el alma de sus hijos. Vamos a tratar de avanzar porque son 11 características. La segunda característica es un niño fluctuante. Bueno, esa es la peor característica. La primera, muerto espiritual. Ahora vamos a ver aquellos que sí han recibido vida espiritual. Hermanos, aquí debemos de entender algo. Niño fluctuante. Aquí vamos a entender algo. En el cristianismo hay etapas, ya se los había yo mencionado. Aquella persona que ha sido regenerada comienza una vida cristiana. Por obvias razones, no comenzará siendo un adulto espiritual, no comenzará siendo una persona madura espiritual. Pero lo primero que debe de entender esta persona es que está vivo espiritualmente. Esto es lo primero que debería de saber, y no solamente a los padres, cada uno de nosotros debemos de saber si estamos vivos espiritualmente. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay evidencias, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay evidencias, hay razones que podemos ver en nosotros mismos de que estamos vivos espiritualmente. Tenemos deseo de la palabra de Dios, tenemos deseo, si eres un bebé, eres un niño, tienes deseo de la leche espiritual, tienes deseo de tener comunión con tu Padre, amas a Dios, comienzas a amar a Dios, comienzas a amar sus mandamientos, comienzas a amar sus estatutos, te comienzas a apartar del pecado. El pecado obviamente no es algo que se deja de la noche a la mañana. Podemos ver un hombre muerto espiritualmente, lucha con el pecado, no, es más, se deleita del pecado, pero un hombre que ha sido regenerado, ahora sí comienza una lucha entre sus dos naturalezas. ¿Cuál? La nueva naturaleza del nuevo hombre y la naturaleza de la carne. Entonces, este nuevo creyente, hablando del nuevo creyente, cuando quiere cometer ese pecado al cual estaba viciado, al cual estaba acostumbrado, ¿qué es lo que hace su nuevo hombre? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace el Evangelio en él? Bueno, lo frena y este hombre comienza a sentirse incómodo con su pecado. Ya no se deleita en el pecado como lo hacía antes. Antes lo podía hacer sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de dolor. Ahora comienza una verdadera lucha. Entonces, hablando de este estado de inmadurez o de un bebé espiritualmente, obviamente,
comenzará, se ensuciará mucho, caerá mucho aún en sus pecados. Esto no lo justifica para nada, pero entendemos que si ha sido regenerado, es un bebé espiritual. Pero a como vaya creciendo, a como vaya madurando, ya no puede ser ese mismo niño fluctuante. ¿Y qué significa esto de niño fluctuante? Bueno, un niño entendemos que es inmaduro. Podemos considerar a un niño a la edad hasta de 11 años, 12 años, cuando ya comienza a ser un jovencito, cuando ya su mente ya está un poquito más madura, cuando ya entiende más las cosas, cuando ya tiene un tipo de razonamiento más profundo. Entonces hay un lapso en donde sí va a ser un niño, pero no puede quedar, o un niño se queda para siempre como niño. No, por naturaleza debe de ir creciendo, debe de ir madurando. No podemos establecer un tiempo para decir, bueno, una persona que ha nacido de nuevo tiene 2 o 3 años para madurar y ser un creyente ya más maduro. No, no podemos establecer un tiempo así, pero sí debemos entender, hermanos, que no puede, este padre no debe, no puede ni debe ser siempre un niño fluctuante. ¿Y por qué un niño fluctuante? Bueno, un niño es llevado a donde quiera. Fluctuantes porque es muy cambiante. Así son los niños. De pronto están bien, al rato ya están peleando con su hermano, al rato ya están enojados con el papá y después ya están contentos. No, un niño fluctuante, este hombre, este padre de familia no puede ser un niño toda la vida. Tiene que llegar un tiempo de la madurez. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y cuando hablamos de niño fluctuante, de ser llevado por donde quiera, de hecho el contexto habla de ser llevado por doquier, por cualquier doctrina o estratagema de hombres. ¿Qué consecuencias hay para un padre o para una familia en donde el padre nunca establece las bases doctrinales? Donde es inmaduro espiritual, le hacen cara, quizás uno de los hermanos le hace una cara o no lo saluda, ya el hermano se siente y no, pues ahora ya nos vamos de esta iglesia. ¿Qué consecuencias hay para esa familia con un padre así todo el tiempo, con un padre fluctuante, que nunca es maduro, que es llevado por donde quiera? Le enseñan una doctrina, la cree. Le enseñan otra doctrina, se la cree. Y es llevado así. El ejemplo sería como un barco que está en el mar. Hay estados en el mar, a veces el mar está tranquilo, el barco puede estar ahí mucho tiempo, pero cuando las olas empiezan, cuando el viento empieza, cuando el viento empieza a reciar, ¿qué hace este barco que no tiene un ancla? Llevado para acá, donde el viento lo lleve, etcétera, etcétera. Entonces, un padre así, que no tiene una estabilidad espiritual, que no tiene una estabilidad doctrinal, que no tiene una madurez espiritual, que no tiene una madurez doctrinal, ¿cuál es la consecuencia para su familia? Bueno, nunca va a haber tal enseñanza. Su familia tampoco va a madurar en la fe, no va a crecer en la doctrina, no va a crecer en la madurez. Hermanos, si se tratara de... Hemos entendido que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores donde tú ves a uno tullido, a uno cojeando, a uno ya moreteado, a otro que apenas si se puede mover y caminar. Y si tú buscas en las personas todo lo bueno, te decepcionarás de las personas y vas a decir, mejor no voy. Si voy a ser así como ellos, ¿para qué voy? Entonces, las consecuencias de un padre fluctuante es que nunca van a tener estabilidad, nunca va a haber estabilidad ni en él, ni en sus hijos, ni en su esposa. A lo mejor este hombre se cambia de iglesia cada rato porque ya no le gustó una cosa de aquí. No, es que como que los hermanos no tienen ese amor, dicen, ¿no? Y es cierto, una de las características de la iglesia es que debe demostrar amor. Es que no me saludaron bien, no me abrazaron, y ya por eso se cambió de iglesia. La pregunta es, ¿hay razones para cambiarse de iglesia? Sí. Si hay verdaderas razones, sí.
falta de enseñanza doctrinal, pecados en la iglesia, pecados no tratados, un pastor inmoral, podrían ser características o razones para que yo diga, ¿sabes qué? Yo no voy a esa iglesia. Entonces no diría que soy inmaduro, al contrario, dice, esa persona está centrada, esta persona es madura, está viendo que hay pecado, está viendo que no se trata con el pecado, no hay disciplina en la iglesia, todos hacen lo que quieren, no hay verdadera adoración. Entonces este hombre no es un niño fluctuante, es una persona madura que sabe y entiende lo que quiere, que sabe lo que es la adoración, que sabe lo que es la doctrina, que sabe lo que es la disciplina. Entonces no se va a salir por cualquier razón. Además, si tiene la posibilidad de él de ayudar en cuanto a las deficiencias de la iglesia, lo va a hacer. No se va a ir a la primera de cambio. Y la tercera característica es muy similar o ayuda a entender el punto anterior, y es sin sabiduría doctrinal. Sin sabiduría doctrinal. Aquí vamos a poner las consecuencias. Obviamente muertos también espirituales y muerte eterna. Las consecuencias de ser niño fluctuante, inestabilidad. Ahora, un padre sin entendimiento o sin sabiduría doctrinal. ¿Qué tan importante es la doctrina, hermanos? Porque si ustedes pueden ver, no sé si esto les pasó a ustedes, muchas iglesias dicen, la doctrina no es tan importante. No sé si lo llegaron a escuchar. Lo importante es que nos amemos, lo importante es que haya amor en la iglesia. ¿Será eso verdad? ¿Qué tan importante es la doctrina? Son las bases, hermano, del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. De hecho, eran las instrucciones de Pablo a Timoteo. Cuídate, cuida tu doctrina. No descuides la lectura, no descuides todo esto. Es tan importante la doctrina, hermanos, que son la base tanto de la iglesia, pero también de un creyente. ¿Qué tanto crecerá un creyente sin doctrina? Se podríamos decir que la doctrina son los platos fuertes de una comida. Si tú a una persona, si tú a un niño le das solamente chetos, si le das todo el tiempo maruchan, ¿qué tan fuerte va a crecer ese niño? Si nada más le das galletitas todos los días, ¿qué tan fuerte va a crecer? ¿Qué tan maduro va a crecer? Entonces vean el problema en una iglesia que no predican doctrina, solamente domingo tras domingo tras domingo, temas así, sin riqueza doctrinal, sin profundidad, sin profundizar en la doctrina. ¿Cómo va a estar esa iglesia? Raquítica, si es que tienen vida. Es como si volvemos al ejemplo, es como si el pastor todos los días, los domingos le diera solamente chetitos y galletitas. No puedes nutrirte nada más con eso. Debes de alimentarte sanamente, y esto es el ejemplo de la doctrina, una buena carne asada, bueno, no carne asada, porque, bueno, sí es buena la asada, pero buenos platillos, equilibrados, balanceados. Entonces, vean que la doctrina, hermanos, no solamente cuántas doctrinas hay, cuántas doctrinas conocen, cuántas doctrinas tendrían que haber. No solamente es importante la doctrina de la salvación, sí es muy importante, es una de las bases de nuestra teología, es una de las bases de la iglesia. Pero si solamente nos quedáramos todo el tiempo con las 5 doctrinas de la salvación, ¿sería correcto? No, es necesario avanzar. Eso es lo que Pablo le decía a los hebreos. Recuerdan que leímos ese pasaje de Hebreos, donde Pablo les dice, dejando ya los rudimentos, o sea, dejen ya, no solamente se queden en una cosa, sigan avanzando, continúen, avancen en la doctrina. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de un padre que no es sabio doctrinalmente? ¿Qué fuerza va a tener?
qué fortaleza va a tener. Es por eso que una de las características de un padre débil espiritualmente es que no tiene sabiduría, no está alimentado correctamente, no está bien, no está creciendo sanamente porque le falta doctrina, porque le falta entendimiento de las doctrinas de la salvación, de la justificación, de la expiación, todas las doctrinas de la salvación. De hecho, aquí podríamos ver algunas ramas de la teología, por ejemplo, de la salvación. ¿Cuántas doctrinas hay en la salvación? De entrada tenemos las 5 doctrinas de la gracia. Tenemos la expiación, la justificación, la adopción, la propiciación, ¿cuántas doctrinas hay en una sola rama de la teología? Eso sería solamente hablando de la soteriología o de la salvación. Ahora, lo que estamos viendo de la doctrina de Dios, bueno, tenemos sus atributos, están sus nombres. ¿Cuánto tiempo por lo menos llevaría abarcar una doctrina, la doctrina de Dios? Años, años, hermano. Ahorita estamos viendo la Sagrada Familia, es una doctrina. Estamos viendo la adoración verdadera. Entonces, no es solamente una sola doctrina, hermanos, es un conjunto, un compendio de doctrinas y doctrinas y doctrinas. Entonces, si a la iglesia se alimenta con las doctrinas de la salvación, ya vimos el primero la depravación humana, ya se estudió la depravación humana, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia eficaz, la perseverancia de los santos. Después comienzas a estudiar qué es la justificación, cómo fuimos justificados, cómo fuimos adoptados, qué es la propiciación. Estudiamos los atributos de Dios, estudiamos qué es el principio regulador, estamos estudiando lo que es la familia, la verdadera familia, el rol de cada una de las personas, estudiamos el tabernáculo. La pregunta es, ¿este creyente se irá fortaleciendo y creciendo doctrinalmente? Pero si no hay nada de esto, hermanos, ¿cuál es la consecuencia? Ignorancia. O sea, estamos describiendo bien a un padre débil espiritual, está raquítico espiritual. Hay varios grados de desnutrición. Comienza con una anemia. Esto se puede agravar a leucemia, que es un cáncer, tipo de cáncer. Hay un grado de desnutrición muy, muy fuerte, que es lo que se llega a ver con los niños de África. ¿Por qué estos niños están así? ¿Tienen una alimentación sana? No. Llegan a un grado que se le conoce como caquexia, o sea, donde la piel se pega al hueso. Delgados, no sé si ustedes los han visto en videos, delgados, demasiado delgados. La pregunta sería, un padre que no tiene doctrina, ¿cómo se vería? Así, hueso, seco, raquítico. Y por obvias razones, ¿qué fortaleza va a tener para su familia? Porque yo les decía la semana pasada, un padre debe ser un teólogo, un maestro doctrinal. ¿Por qué? Porque el padre es el responsable de enseñarle. Imagínense que sus niños, porque los niños luego sacan unas preguntas. Oye, papá, ¿por qué esto? Explícame la propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la justificación? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar?
Van a marcar al pastor y ¿a qué le pasó a mi hijo? No, hermanos, nosotros debemos de, de ser sabios doctrinalmente. Ahora, ¿cómo se consigue ser sabio doctrinalmente? O sea, gracias a Dios hay doctrina en la iglesia, gracias a Dios hay estudios en la iglesia, hay estudios los martes y los jueves. Ahorita por algunas circunstancias se han estado posponiendo un poco, pero hay estudios, hemos estado viendo la ley de Dios, terminamos de ver las marcas de regeneración. Ahorita estamos viendo en en el cuarto mandamiento, no sé si mal recuerdo, vimos como 6 o 7 estudios, como de 1 hora y media de un solo mandamiento. Hemos estado viendo varios estudios de cada uno de los mandamientos. O sea, hermanos, gracias a Dios hay estudios, hay doctrina. Pero ¿qué se necesita para ser sabios doctrinalmente? Hay que pagar un precio, hay que invertir tiempo. Si no tienes tiempo entre semana, entonces tú en tu casa tienes que dedicarte tiempo. A ver, voy a estudiar esta doctrina en la justificación. Y comienzas a estudiar la justificación. Y tienes que pagar el precio, y tienes que invertir tiempo, a lo mejor tienes que dejar de dormir más, a lo mejor tienes que dejar de hacer otras cosas porque el venir, tienes que dejar varias cosas. ¿No es así? Hay que pagar un precio. Ahora, el precio de no pagar esto, ¿qué va a pasar? Bueno, mi familia, si el padre está raquítico, ¿cómo va a estar a su familia? Sería una familia raquítica, ¿no? Lamentablemente así es. Porque si el padre no está fuerte espiritual, no podemos esperar fortaleza de la familia, ¿o sí? ¿No? La siguiente característica es sin conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios, hermanos? ¿No sería acaso lo que más deberíamos de enfocarnos a estudiar y conocer quién es Dios? Si se supone que decimos que Dios es nuestro Dios, ¿quién es Dios? Ayer nos encontrábamos con un hombre o un taxi que nos trajo y entendimos que su Dios es el deporte, su Dios es Cruz Azul, es fanático a morir de Cruz Azul y te puede hablar 10 horas de Cruz Azul, porque es su Dios, ¿no? ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Cuánto tiempo podríamos hablar de Dios? A ver, explícame la autosuficiencia. Dime qué es la soberanía de Dios. 2 minutos y ya acabamos con la soberanía de Dios. ¿No acaso deberíamos de conocer quién es Dios? Pero la consecuencia de un hombre que no conoce a Dios como debería, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, podemos ver las consecuencias en el pueblo de Israel. Sí lo conocía en parte intelectualmente, pero no conocía a Dios experiencialmente. O sea, el pueblo de Israel vio el poder de Dios en Egipto mucho. Hombre, el pueblo de Israel vio la soberanía de Dios en Egipto sobre los animales, sobre el viento, sobre el agua, sobre el fuego. ¿Qué es eso de fuego mezclado con hielo? Las langostas, los animales. Entonces, el pueblo de Israel no era desconocedor de quién era Dios. Él conocía su poder. Él conoció su nombre, Jehová, su autoexistencia y su autosuficiencia, porque eso es lo que significa Jehová, el autoexistente y autosuficiente. Su eternidad. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Se iban tras dioses ajenos. Inmediatamente habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Conocían a Dios intelectualmente, pero no conocían a Dios verdaderamente. Entonces, cuando hablamos de sin un conocimiento del carácter de Dios, por supuesto que hablamos de conocimiento intelectual, por supuesto que estamos hablando de eso,
Pero no solamente de eso, hermanos. De allí viene el conocimiento verdadero, de un conocimiento profundo de los atributos, del carácter, de la esencia de Dios. Pero no solamente es llenarnos de información y de información y de información y ser bibliotecas andando. No, no solamente estamos hablando de eso. Cuando decimos que no tiene un conocimiento del carácter de Dios o de quién es Dios, estamos refiriéndonos también a un conocimiento experiencial, íntimo, personal, hermanos. Y esto solamente le sucede a los regenerados. Un hombre no puede conocer a Dios si no tiene vida espiritual. Tenemos el claro ejemplo del ciego en Juan 9. Este hombre no conocía a Dios, no conocía a Cristo. Pero cuando sus ojos le fueron abiertos, conoció quién era su Señor, se postró y adoró. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de una familia sin el conocimiento de Dios? Bueno, no hay Dios, o hay muy poco de Dios, no hay temor de Dios, y no hay algo que hemos estado viendo que es muy importante. ¿De dónde nace la adoración, hermanos? Del conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué en las iglesias de allá afuera no hay una verdadera adoración? Porque no conocen a Dios. Vean el problema. Vean el problema. ¿Por qué estos hombres pueden hacer tantas cosas y meter esto y ven que la gente se aburre y se van y traen shows y traen teatro y traen maroma? ¿Por qué? Que no conocen a Dios, porque no saben quién es Dios, porque no saben cómo se debe de adorar a Dios. No estamos diciendo que nosotros adoramos a Dios perfectamente, no, hermanos. Sabemos que también nuestra adoración es muy pequeña, muy deficiente. Queremos crecer en la adoración a Dios y es por eso que se establecieron esos estudios de la adoración verdadera, del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración se produce a través del verdadero conocimiento de quién es Dios. Y las respuestas, los ejemplos claros los tenemos en estos hombres que hemos estado viendo. Isaías. ¿Qué pasó con Isaías al contemplar la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, cuando vio a Dios en su trono, al saber que Él era el soberano, rey, omnipotente Dios del universo? Cae como muerto, se maldice y dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Es muy importante el conocimiento del carácter de Dios. Un padre que tiene pecados ocultos. Y alguno diría: ¿y en qué le afecta eso a los hijos? Parece que el pecado lo haces tú solamente y nadie se enteró, nadie supo de tu adulterio, nadie supo de tu fornicación. Si es que nadie se entera, porque el pecado tarde o temprano sale a la luz. Pero, ¿cómo sería o cuáles serían las consecuencias de una familia con un padre que tiene pecados ocultos? Hermanos, sabemos que el pecado hace estragos. El pecado es como un cáncer. Hoy veíamos también por qué Dios, decía el tema, ¿no? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Bueno, para empezar, la misericordia de Dios no anula su justicia. La misericordia no anula la justicia. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios cuando Dios mandaba matar a esos hombres perversos, inmorales? Estaba con el resto del pueblo. ¿Por qué Dios tenía que cortar a esos hombres del pueblo? Porque esos hombres iban a contaminar a los demás. Esto es como un cáncer que se extiende. Si a ti se te gangrena el dedo, ¿qué es lo que pasa?
Ahí se queda la gangrena. No, tienes que cortar ese dedo porque si no, ya al rato tu mano está gangrenada. Ahora tu brazo, y si no te cortas el brazo, se extiende y mueres. Eso pasa con el pecado, hermanos. El pecado no es algo con el que podamos estar jugando. Un solo pecado trajo la ruina de todo el cosmos. Un solo pecado. El tomar una fruta prohibida y morderla. Y podríamos decir, ¿cómo nada más eso trajo el caos? ¿Sí? Porque el pecado es extremadamente contaminante y destructor. Si destruyó, si acabó con toda la raza humana, ¿crees que no va a acabar con tu familia si el padre está pecando de una manera oculta? ¿Piensas que vas a estar todo el tiempo bien ocultando tu pecado? No, no, hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de los pecados? Bueno, imagínense un adulterio, ¿qué produce? Eso es lo que produce el pecado, hermanos. Ahora, si estamos hablando de un regenerado. ¿El regenerado puede caer en un pecado? Sí. No deberíamos, porque entendemos las consecuencias del pecado, pero ¿qué pasa si aún así el creyente cae en ese pecado? Bueno, el ejemplo lo tenemos en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un momento el pecado entró por sus ojos y él no lo mortificó, él no lo quitó de inmediato, sino que lo consintió. Ese pensamiento, esa mirada que vio a una mujer desnuda bañándose, entró, llegó a su corazón, concibió el pecado, mandó a traer a aquella mujer, efectuó el pecado y ¿qué trajo a luz? Un gran desastre, catástrofe sobre su familia. Qué terrible, hermanos. Y por supuesto que David se arrepintió. Al ser un creyente verdadero, eso sabemos que el creyente verdadero tarde o temprano se arrepentirá de su pecado. Un creyente puede caer en una conducta pecaminosa, sí, pero si este hombre es regenerado, Dios hará de una u otra manera que se arrepiente y que reconozca su pecado, y David lo hizo. Dios envía a su profeta, al profeta Natán, y va ante David y le dice, oye David, mira, hay dos hombres, un hombre rico que tenía muchos animales, y hoy había otro hombre pobre que solamente tenía una corderita, la cual amaba, cuidaba, comía con él, dormía con él, sus hijas la amaban. Y este hombre rico vino, visita a su casa y en lugar de tomar uno de sus animales para darle de comer a sus visitantes, tomó la única de aquel hombre de su vecino que solamente tenía una y la mató. ¿Qué hizo David? Rasgó sus vestiduras, se enojó, se indignó, se airó y dice, el tal merece morir y debe pagar 4 veces lo dañado. ¿Y qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. Y David se arrepiente, sí, y Dios perdonó el pecado y Natán le dice, Dios ha perdonado tu pecado, pero la espada no se apartará de tu casa. O sea, las consecuencias llegarían. Hermanos, si ustedes ponen en balanza los 5, 10 minutos de placer que te da el pecado contra la balanza de las consecuencias de lo que trae el pecado, ¿vale la pena ese pecado de 5 minutos? ¿Qué pasó con la familia de David? Bueno, inmediatamente el hijo que nace por el fruto de su pecado, de la fornicación, porque no solamente hizo ese pecado, se entera que sabe que Betsabé está embarazada, quiere engañar a su marido, lo manda a traer de la guerra, estaban en guerra,
y este hombre demuestra ser más justo y más piadoso que David. Lo manda a traer y le pregunta y cómo están los hombres, cómo va la guerra. Le dice, bueno, ve a tu casa, duerme en tu casa. ¿Y qué hace este hombre? Se queda en la calle con sus hombres y al otro día le llama a David y le dice, oye, ¿por qué no fuiste a tu casa? Dice, no, yo no haría eso. La gente está allá afuera en guerra. ¿Cómo yo dormiría en mi casa? ¿Cómo me dormiría con mi mujer? ¿Cómo? No, yo no voy a hacer eso. Bueno, lo deja otro día, lo embriaga, le da vino de más, este hombre se emborracha y le dice, ahora sí ve a tu casa. Y ni aún así se fue a su casa. Y al no haber forma de cómo solucionar y tapar su pecado, manda cartas a Joab, al general, le dice, oye, pónmelo al frente de la guerra, en lo más recio, donde están los más valientes, y aléjense de él, déjenlo. ¿Acaso no es eso cobarde? Por querer encubrir el pecado, por querer tapar su pecado, mata a un hombre justo y piadoso. Qué terrible, hermanos. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Son terribles, hermanos. Entonces, un padre que anda en pecados ocultos, no solamente son las consecuencias para él, hay consecuencias también para la familia, hermanos. El sacerdote debe ser un sacerdote. Vamos a ver en el capítulo siguiente de Levítico, capítulo 21, la santidad de los sacerdotes. Se necesita que el sacerdote sea un hombre santo, porque esto puede traer repercusión también al pueblo. ¿Qué otro aspecto? No, ahora. ¿Para qué es la oración, hermanos? La oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Para qué? Bueno, como sabe que somos hombres imperfectos, débiles, que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos de depender de Dios, la oración es eso. Una fortaleza. La oración es un medio de gracia que nos ayuda a fortalecer el espíritu, a mortificar los deseos de la carne, a doblegar nuestra voluntad, doblegarla ante la voluntad de Dios. ¿No es acaso lo que enseña el Padre Nuestro? Vean la oración, Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, hay un reconocimiento de quién es Dios. Tú eres el Padre, estás por encima de nosotros, tú eres el que gobiernas, tú eres el que diriges, tú eres el que controlas. Tengo una relación contigo. Esta palabra Padre es importante. No cualquier persona puede llamar a Dios Padre. Santificado sea tu nombre. Hay un conocimiento de quién es Dios, una exaltación por los atributos de Dios. Hemos visto que la adoración es una proclamación de quién es Él y de lo que Él hace. Esto se le conoce como la doxología en la teología, doxología. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, nos sometemos a tu voluntad, me someto a tu reinado, me someto a tu gobierno, agacho mi cabeza y hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si se hace lo que yo quiero, qué terrible sería eso. Entonces, una persona que no ora, ¿qué está demostrando? ¿Qué está demostrando, hermanos? ¿Reconoce a Dios como su Dios? ¿Tiene una relación con su Padre? ¿Se doblega y se somete a su reino? ¿Se doblega y se somete a su voluntad? Bueno, si no ora, quiere decir que no, que es autosuficiente. No te necesito a ti, tú ya me diste la oración, pero no la necesito tanto. Por supuesto, hermanos, que sabemos que esta carne, tú en el momento que quieres orar, te llega un cansancio y un sueño profundo
que apenas si cierras los ojos y te estás durmiendo, pero cuando te acuestas y te quieres dormir, estás media hora girando y no puedes conciliar el sueño. Vean cuánto se opone la carne, cuánto se opone la carne, la pecaminosidad nuestra. Debemos de crecer en la oración, hermanos. Debemos de crecer en nuestra dependencia de quién es Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no orar? ¿Cuáles son las consecuencias de un padre que no ora? No ora por la salvación de sus hijos, no ora por la fortaleza espiritual de él y de su familia como sacerdote. ¿Cuál era el oficio? Una de las funciones del oficio sacerdotal era precisamente interceder por el pueblo. O sea, Dios lo ha puesto a él al frente de su hogar para ser sacerdote, ministro, intercesor de su familia. Pero si no hace eso, ni está cumpliendo la función de sacerdote, no está intercediendo por su pueblo, por su familia. Esto quiere decir, hermanos, que como que no le preocupa tanto su familia. No le importa tanto su familia. Vean cómo sería un sacerdote. ¿Qué dirían ustedes de un sacerdote que no intercedía, que no hacía su oficio sacerdotal? ¿Qué podemos decir de él? ¿Amaba al pueblo? Podría ser que no fuera sacerdote, pero como que sí lo hacía y como que no lo hacía, pero más no que sí. ¿Qué podríamos decir de él? ¿Amaba a su pueblo? Imagínense el sacerdote que le traían el cordero para sacrificarlo y decía, pues ahí déjalo, y luego lo sacrifico. Y cuando veía tenía un ganado completo ahí, ¿no? Como que no estaba muy preocupado por su pueblo. Él sabía que el pecado iba a traer la muerte de su pueblo. Pues tenía que apresurarse a derramar el sacrificio, a interceder. O sea, cuando Moisés se pone entre Dios y el pueblo, cuando Dios le dice, voy a destruir a este pueblo rebelde, pecador, y te voy a levantar una gran nación, ¿qué hace Moisés? Dice, sí, Señor, por favor, destrúyelos porque este pueblo es bien rebelde, no me hace caso. ¿Es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo? Se puso en lugar del pueblo y dice, perdona nuestra iniquidad. Detén tu ira. Eso es lo que hace el sacerdote. Ruega, suplica, implora a Dios, se pone en el lugar de su familia y dice, por favor, ten compasión de mi esposa, ten compasión de mis hijos, ten compasión de mí, perdónanos porque somos pecadores, ayúdanos, transforma nuestro corazón, limpia nuestro corazón, moldea mi voluntad. Pero un padre que no lo hace, ¿cuáles serían las consecuencias? No hay necesidad, se sienten autosuficientes, dependientes por sí solos. Otra característica no lee ni escudriña la Biblia. ¿Qué entendemos que es la Biblia, hermanos? Espiritualmente hablando. Vamos a ir un poco más rápido porque la palabra y cómo podríamos ilustrarla en el mundo actual, si podríamos ilustrarla, es el alimento espiritual. Es el alimento espiritual. Pero no solamente es el alimento espiritual, es la lámpara. Pues hemos dicho que la Biblia es el alimento, la lámpara. Pues la Biblia nos alimenta espiritualmente. La Biblia es como una lámpara que nos enseña el camino. La palabra es el camino en el que debemos de andar.
Pero si esta persona, este creyente, no se alimenta, no escudriña, no profundiza en la Biblia, por eso que lo hemos puesto como una característica de un padre débil o raquítico espiritual. Bueno, de entrada este hombre estará muy débil, no tendrá fuerzas cuando el pecado venga, cuando la tentación venga, porque el pecado y la tentación viene a todos los hombres, a todos los creyentes, hasta el creyente más fuerte. ¿O acaso creen que el apóstol Pablo no tenía tentaciones? Por supuesto que las tenía, era carne, era hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que huye? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un hombre como José y Sansón? Sansón era fuerte, muy fuerte físicamente, cargaba puertas, rompía mandíbulas de leones, pero espiritualmente, ¿cómo era? José, ¿cómo era? El más pequeño de sus hermanos, hasta que nació Benjamín. Podríamos decir que era el más débil físicamente. Sus hombres eran hombres trabajadores, con manos callosas. Pero ¿cómo era espiritualmente? Fuerte. No se menciona ni un solo pecado de este hombre José, un gran gobernador que cuando vino la tentación, ¿qué hizo? O sea, no es que era un hombre que no le llegara tentaciones, tenía tentación. O sea, vean esto, él siendo un hombre pues pobre, esclavo, estando en la casa de su amo, viendo todas las cosas que tenía, ¿acaso no creen que llegara el pensamiento de que agarrara algo que no era de él? Incluso la tentación de tomar a la esposa de ese hombre, Potifar, pero cuando llegó a la tentación, rehusó la tentación. Entonces podemos ver un hombre fuerte espiritual, aunque a lo mejor no fuerte físicamente, un hombre fuerte físicamente, pero débil espiritualmente, que en todas las veces caía. Todas las veces caía. Entonces, la fortaleza, hermanos, viene a través del buen alimento. A lo mejor Sansón se alimentaba bien físicamente, ¿no? Comía bien, alimentaba su carne con la lujuria, con el adulterio, con la fornicación, pero otro alimentaba su alma con los mandamientos del Señor, con la palabra de Dios. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué soy un hombre muy débil? ¿Por qué viene la tentación y no puedo resistirla? ¿Por qué creen? ¿Estás débil espiritual? ¿O estamos débiles espirituales? Necesitamos alimentarnos, pero si no nos alimentamos, ¿cómo esperamos ser fuertes? No, hermanos, no puede ser así. No mortifica, que tiene mucho que ver con pecados ocultos, pero es lo contrario. No mortifica el pecado. Hemos hablado que la mortificación del pecado es matar el pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. No significa que nos vamos a sacar literalmente el ojo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. Pregunta, un adúltero de la vista, ¿qué pasa si se saca literalmente un ojo? Aún le queda el otro ojo. Y si se saca los dos ojos, ¿ya va a dejar de pecar? No, porque el corazón lo tiene el pecado lo tiene en el corazón. Entonces, si se saca los dos ojos, ¿va a dejar de adulterar? No. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Dice, lo que te sea ocasión de caer, córtalo. Además, tenemos en el sexto mandamiento, no matarás. Esto tiene que ver también con la mutilación del cuerpo, con el dañar tu cuerpo,
Si tú estás dañando tu cuerpo, estás violando el sexto mandamiento. Entonces no quiere decir que te quites literalmente ese ojo o esa mano. El ratero, aunque no tenga una mano, puede seguir robando o codiciando con el corazón. Sino que quiere decir que quite, que saque, que corte todo aquello que le es ocasión de caer. Imagínense un creyente que está luchando contra el alcohol, supongamos, ¿no? Pero que tiene amigos bien borrachos. Está cortando, está matando, mortificando su pecado, o está yendo con ellos a los lugares donde, bueno, yo no voy a tomar, yo nomás los acompaño. ¿Está luchando con su pecado? ¿Está mortificando su pecado? No, lo más posible es que caiga con ellos mismos. Entonces es un engaño que diga, no, yo no lo hago, ellos sí, pero yo no. No, si te estás juntando con ellos, lo más seguro es que lo hagas. Entonces tenemos que cortar todo aquello que nos sea ocasión de caer, mortificar el pecado. Cuando venga el pecado a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Darle tiempecito ahí y decir, bueno, acá lo voy a estar resistiendo. Hay un dicho que bueno, obviamente es un dicho o son palabras que se han sacado del conocimiento doctrinal que dice que el que no quiere caer no debe de andar en lugares resbaladizos. O sea, no quieres caer, no andes en lugares en los que sabes que puedes caer. No, mortifica eso. Mortifica tu pecado. Y por último, descuida o no cuida el día del Señor. Para los que estuvieron viniendo a los estudios entre semana, y de hecho esto también lo di un domingo, habíamos dicho que este día era maravilloso y hermoso. ¿Por qué? Bueno, porque en este día, o en el día que Dios apartó de entre los 7 días de la semana, Dios bendijo y santificó el día. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra bendijo? Bueno, Dios preparó bendiciones espirituales, las cuales no puedes encontrar en cualquier otro día de la semana, sino en el día de reposo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Bueno, lo podemos leer en Isaías 58, 13 y 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob, de tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es un lenguaje de bendición, este es un lenguaje de victoria, este es un lenguaje de prosperidad, pero la pregunta es, ¿en qué aspecto? 58, 13 y 14. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto dice, yo te daré a comer la heredad de Jacob tu padre? Yo te haré subir sobre las alturas. Bueno, subirlo sobre las alturas está hablando de victoria. ¿Victoria sobre qué? ¿En este mundo? No, hermanos. Estamos hablando de cosas espirituales. Victoria espiritual. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre las tentaciones. Victoria sobre tu carne. Te daré a comer la heredad de Jacob. Hermanos, era todo solamente la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra física de Canaán. Eso era toda la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, de introducirlos a esa tierra. En primer lugar, sí, porque era una buena tierra donde fluían leche y miel, era muy próspera, pero no solamente se refería a eso, hermanos. Había una tierra mayor, una Canaán mayor, una Canaán no terrenal, sino una Canaán celestial, donde fluye leche y miel, donde puedes encontrar las mayores de las bendiciones. ¿Qué mayor bendición, hermanos, que poseer la tierra, la Canaán espiritual? Pero una persona que no cuida el día del Señor, ya no dijimos las consecuencias de mortificar el pecado. Bueno, son semejantes a aquella persona que no mortifica su pecado, peca y obviamente trae terribles consecuencias a su familia. ¿Qué consecuencias hay de un padre que no sabe honrar, guardar, cuidar, respetar el día del Señor?
Ni él tendrá esas bendiciones, ni su familia tendrá esas bendiciones. Vimos también que este mandamiento, este cuarto mandamiento, no solamente tiene que ver con él, tiene que ver en primer lugar con él. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, no solamente tiene que ver contigo el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento tiene que ver contigo, con tu esposa, con tus hijos. Es algo familiar, hermanos. Es algo que tienes que aprender o que tenemos que aprender a guardarlo nosotros en primer lugar, pero también nuestra familia. Nuestra familia debe de aprender a honrar el día del Señor. Me sigue admirando este hombre que les había comentado, que había comenzado una adoración familiar en donde sus hijos no veían el día del Señor como algo pesado, feo, al contrario, se deleitaban en el día del Señor. ¿Por qué se deleitaban en el día del Señor? Bueno, porque veían a su padre deleitarse en el día del Señor, veían que era un día de bendición, era un día de gozo, era un día de comunión con Dios, era un día de comunión con los hermanos. Ahora, entonces, ¿cuáles serían? Esas son las bendiciones del día del Señor. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de no guardar el día del Señor? Bueno, no va a haber bendiciones espirituales, no va a haber fortaleza espiritual, no vas a tener victoria sobre el pecado, no vas a tener victoria sobre las tentaciones, no vas a tener victoria sobre tus deseos. ¿Cuántas consecuencias hay, hermanos, de un padre así? ¿Cómo podríamos resumir esto? Podríamos resumirlo quizás, dice que ama a su familia. Volvemos al ejemplo del sacerdote. Amaba a su pueblo, aquel sacerdote que era mal sacerdote, que no intercedía, que no hacía su oficio sacerdotal. ¿Podemos decir que amaba a su familia, a su pueblo? Podemos decir que no, hermanos. Lo mismo de un padre así. ¿Sabe? Y por eso decía yo en un principio, sabemos que hay varias etapas en el cristianismo. Pero si estás haciendo esto, a lo mejor no como deberíamos, pero lo estás haciendo, estás creciendo, has sido regenerado, estás creciendo, quieres ir hacia la madurez espiritual, no quieres ser niño siempre, quieres madurar, quieres crecer en la sabiduría doctrinal, quieres crecer en el conocimiento de Dios y estás creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres ser un creyente maduro? ¿Quieres mortificar tus pecados? ¿Oras? A lo mejor no con la insistencia que quisieras, no con las fuerzas que quisieras, pero oras. Estás luchando contra tu carne, que se opone contra, en el momento que quieres orar, estudias la escritura, llamas a tus hijos para leer con ellos, te estás alimentando, estás mortificando tus pecados, quieres guardar el día del Señor, quieres obedecer el día del Señor. Bueno, entonces podemos decir que estás creciendo. Ahora, algo que debería de pasar es que no debemos de conformarnos, hermanos, sino tratar de crecer constantemente. Recuerden, aquí el crecimiento, por ejemplo, en la etapa de los niños, bueno, comienza siendo un bebé. Una vez que ya es dado a luz, comienza a ser un bebé, pasa a ser un niño, de ahí a ser adolescente, a ser un joven, a ser un adulto y a ser un anciano. Lo mismo podríamos decir en el aspecto espiritual, pero aquí, cuando el niño llega a algunos dicen que a los 33 años es donde el hombre llega a la cúspide de su vida y de allí en descenso. Ya comienza uno a envejecer más, salen arrugas, cabellos blancos, etcétera, ya menos fuerza, menos vigor, menos fortaleza, más problemas físicos,
Pero en la vida cristiana no es así, hermanos. Vean lo hermoso y lo maravilloso de la vida cristiana. La vida cristiana comienza desde ser un bebé, y va creciendo ¿hasta dónde? Hasta la estatura del varón perfecto. O sea, no va a llegar un momento en donde digamos en nuestro cristianismo, es que ya llegué a la cúspide, ahora voy hacia abajo. No, hermanos. El creyente cada vez puede ser mejor. El creyente cada vez puede crecer más en el conocimiento de Dios. El creyente puede crecer más en la madurez. El creyente puede crecer más en la sabiduría doctrinal. El creyente puede crecer más en el conocimiento de Dios. El creyente puede crecer más en la lucha contra sus pecados. El creyente puede crecer más en la oración. Puede crecer más escudriñando la palabra. Puede crecer más en la mortificación de sus pecados. Puede crecer más en el deleite del día del Señor. ¿Cómo será un padre así? Que cada vez esté creciendo, madurando. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿deseas verdaderamente? ¿Deseas? Porque lo podríamos decir con palabras, sí deseo ser como el Señor. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Has comenzado? A lo mejor tu oración es muy débil, puede ser. A lo mejor tu estudio es muy débil, puede ser. Pero estás creciendo, estás luchando, estás mortificando. Pues podemos ser dos tipos de padres, hermanos. Para los que son padres. O para los que serán padres, podrán llegar a ser dos tipos de padres. ¿Cuál? Débil y raquítico espiritual, o un padre fuerte espiritual. ¿Cuál queremos ser? ¿O cuál nos gustaría llegar a ser? Aquí depende, o esto tiene que ver con nuestra dependencia del Señor. Pregunta, ¿un cristiano por sí solo puede hacer todo esto? ¿Por sí solo puede hacer esto? Nadie. Nadie, hermanos. Es solamente a través de la dependencia de Dios, de Cristo. Es por eso que un padre de allá afuera, por mejor padre que pueda ser, jamás llegará a ser un padre espiritual. Jamás. Porque están muertos espiritualmente. A lo mejor sí le da a sus hijos lo que necesita. Como está mucho tiempo trabajando, pues le compra todo lo que pueda querer o desear el niño para que no le falte nada, pero le falta lo más importante. A lo mejor nosotros económicamente no le podamos dar a nuestros hijos todo lo mejor que quisiéramos, la mejor casa, la mejor computadora, no sé. A lo mejor no podamos darle eso, pero pregunta, ¿podemos darle esto con la ayuda del Señor? Siendo buenos padres, instruyendo a nuestros hijos, criando a nuestros hijos, amando a nuestros hijos, siendo padres que conozcan, que instruyan a sus hijos, sí, hermanos. Ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros como padres. Quiera Dios ayudarnos en nuestras pocas fuerzas, porque nosotros somos muy débiles, pero tenemos la esperanza y lo glorioso que dice el Señor, que con Él, bueno, separados de Él, nada podemos hacer, pero unidos a Él, ¿será que lo podamos hacer? Sí, hermano, porque Él es la fuente de la vida. Inclinen sus rostros, por favor. Muchísimas gracias, Padre Santo, Padre bendito, porque es usted, Señor, quien obra en nuestros corazones, que nos instruye, que nos disciplina, que nos exhorta a través de su palabra. Gracias por cada una de estas cosas que podemos aprender y sabemos lo que no debemos de ser, padres débiles, sino que querer crecer en la madurez, querer crecer en el conocimiento, querer crecer en la doctrina, querer crecer en la oración, querer crecer en la lectura. Le ruego, Señor, si usted quiere ayudarnos, oh Dios, porque nosotros no podemos. Ayúdenos, Señor, en nuestra debilidad. Quiera su Espíritu Santo obrar en nosotros
para ayudarnos a crecer y no quedarnos siempre como niños fluctuantes todo el tiempo, llevados por cualquier doctrina, siendo inmaduros, aún todo el tiempo viviendo derrotados por el pecado. Te ruego, Señor, si usted quiere ayudarnos, Señor, en el conocimiento de su palabra, en el crecimiento de la oración, en el correcto entendimiento y llevar a cabo el día del Señor de una mayor y mejor manera. Muchas gracias le damos, Señor, por toda su infinita gracia y misericordia que nos ha dado, por toda su paciencia que nos ha tenido, Señor. Ayúdenos, Padre, en nuestra debilidad. Todo esto se lo rogamos y se lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.